Sí. Hola, John. Hola, sí. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todas las personas que apenas se van a empezar a conectar a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis. Como hace ya unas 3 semanas, ya esta es la tercera semana que venimos trabajando el texto, lo que es reimaginar la psicología de Jane Hillman, texto del año 1975, que en su edición original es revisionar la psicología, creo que así es. Ya vamos en la tercera sección. En el primer momento estuvimos trabajando lo que es un poco pues el prólogo, el prefacio que Jay Hillman hace pues nuevamente pues a este texto, donde Alejandro y yo lo estuvimos desmenuzando, estuvimos dando nuestras apreciaciones, nuestras aproximaciones de lo que nosotros vemos o intentamos delucidar un poco lo que es este texto, este prefacio. Ya en el segundo momento estuvimos lo que fue trabajando un texto de Henry Corbin, que es el Mundus Imaginalis, donde esto nos daba como una orientación, como una base fundamental para la psicología de Jane Hillman, donde él toma el alma también como una forma que ella tiene de imaginarse a sí misma, de tener una fase muy constitutiva, es decir, donde ya lo inconsciente no es fundamental, sino que es la imaginación que entra a tomar un lugar primordial en su psicología arquetipal. Entonces él dice que la imagen sea tanto como de estas esferas, tanto del mundo sensorial como de este mundo arcangélico, y ya va pues como a este mundo intermedio, que es de donde surge la imagen. Entonces estuvimos pues delucidando pues un poco ese tema, y ya vamos entonces a arrancar ya en este tercer Facebook Live con uno de yo lo voy a decir como una de las imágenes principales, pues lo voy a decir así, como una de las imágenes muy a tener en cuenta y que Hillman desarrolla bastante largo en su texto, que es personificar o ver, después yo voy a decir, o ver las cosas, me parece. Yo tengo aquí el pastel, pero vamos a ver si lo encuentro. A ver, ¿dónde es que está de berraco? Vamos, que está por aquí. Eso, personificar o imaginar cosas. Alejo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, John? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Pues mira, aquí empezando ya con con esta semana y con este nuevo tema, ¿no? Mira, fíjate que James Hillman presenta estos 4 capítulos que vamos a ver, los presenta en 4 lecturas diferentes, es decir, desde el inicio no son un trabajo conjunto como tal, sino que él los va conjuntando al final de las pláticas. Cuando, cuando él enuncia estos 4 capítulos, los propone como un camino para poder hacer alma, precisamente. Ya habíamos visto que el concepto de hacer alma implica ponerle atención a las imágenes de la psique y permitirles que se expresen en su propio contexto. Esto quiere decir que cada uno de estos capítulos nos van a hablar de un elemento distinto del proceso de hacer alma y por lo tanto del hacer de la psicología. Una psicología en el sentido propio de la etimología de la palabra tendría que estar guiada por cada uno de estos 4 elementos. Ahora, estos 4 elementos no son momentos sucedáneos, es decir, no ocurren uno después del otro, sino que son elementos que están todo el tiempo, constantemente, en el proceso de hacer psicología. El primero va a ser personificar, el segundo va a ser patologizar, el tercero va a ser Psicologizar. perdón, A eso, transparentar o psicologizar. exactamente, ¿no? Lo llama de 2 formas para que nosotros tengamos ahí una variedad para poder abordarlo. Y el último, deshumanizar, ¿no? Ya explicamos el último, que es deshumanizar, obviamente vamos a entrar más dentro de ello. Ahora, avanzamos muy poco, John, en el sentido de el número de páginas. Sin embargo, hemos visto un montón de elementos ahí a profundidad que, híjoles, yo creo que a cualquier interesado en este tema le convendría revisar primero los videos que tú hiciste acerca de los 4 capítulos de Reimaginar y luego los 2 videos que ya hemos hecho acerca de el prefacio de 1992 y, Hay dos. y la introducción que hace James Hillman a su libro, ¿no?
ahí ya tocamos el concepto del alma, el concepto de hacer alma, el concepto de deshumanizar y un montón de elementos que yo creo que son imprescindibles que los tengamos a la mano para poder entender lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Este primer capítulo, que se llama personificar o imaginar cosas, nos pone en contacto con un elemento muy interesante de la propia experiencia subjetiva, ¿no? El James Hillman alude a que, en principio, la psique crea personas para poder entender las imágenes que presenta. ¿Sí? Es decir, no hay una diferencia específica entre la persona y la imagen. La imagen en sí misma es una persona como tal, un sujeto que tiene que ser tomado en cuenta dentro de su propio contexto. Cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos, pensamos y tenemos la idea, según nuestro sentido común, de que somos un sujeto íntegro. Este sujeto íntegro tiene ideas, tiene fantasías, tiene imágenes, tiene sueños, tiene cualquier elemento que forme parte de su psiquismo, y estos elementos se van desprendiendo de la experiencia personal, es decir, todo lo que produce la psique parte del sujeto como tal. Es la experiencia cotidiana y además es la visión que tiene la psicología en general, ¿sí? Y la psicología junguiana en un cierto sentido, acerca de la vida psíquica del sujeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros como psicólogos queremos darle un sentido específico a la psicología, ¿sí? Cuando queremos abordar los elementos psicológicos como verdaderamente psicológicos, nosotros tenemos que hacer esta diferenciación entre la visión de la psicología clásica y la visión de esta nueva psicología imaginal o arquetipal que le va a dar prioridad, ¿sí? Y le va a dar certidumbre a los elementos de la psique, este, eh, para que puedan expresar su propia subjetividad. Entonces, cada imagen, cada elemento que aparece, cada sueño, cada fantasía, cada emoción, cada palabra que surge en el proceso psíquico, tiene una subjetividad en sí. O sea, no es que parta de mi propia subjetividad, no es que yo lo cree, no es que nazca de mis propias experiencias, sino que al contrario, sus experiencias, su subjetividad, su propia vivencia de sí misma va alimentando y va construyendo mi propia idea de mí, ¿sí? Esa idea que tengo yo y que parte de una imagen particular, que es la imagen del ego, se va alimentando de toda la cadena de elementos que van construyendo la psique. Ahí es donde podríamos hablar poquito de que Hillman aquí en personificar descentraliza un poco esta cuestión de un yo unificado, de un yo monocéntrico, de un yo unificado que tiene la capacidad entonces que todo parte entonces de su estructura consciente, de los parámetros que plantea, así lo va a decir un poquito, la familia, la cultura, es decir, que todo siempre está en relación y en conjunción de él desde una vida consciente. Entonces, mis ideas me pertenecen, mis sueños me pertenecen, mis imágenes me pertenecen, mis emociones me pertenecen. Entonces, es ahí donde hasta incluso el mismo yo y el ego es una personificación de este Dios monoteísta, donde todo es él y todo gira en torno a él. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso que vos estás diciendo, porque Hillman toma un valor fundamental al decir, es decir, en ti hay una subjetividad, algo que tiene vida propia, de lo cual no te pertenece. Se pertenece a sí misma en tanto creación de una imagen, en tanto creación de una experiencia que empieza a tomar una configuración, una cuestión performativa, por decirlo de alguna manera, que no te pertenece a vos, pero que se expresa a través de vos y que se manifiesta a través de vos para realizarse. Entonces no parte solamente de un yo unilateralizado, sino de una pluralidad multicéntrica que da como esa experiencia, es decir, desde
lo imaginal desde lo psicológico, de que, es decir, de que el alma constantemente está haciéndose a sí misma y se expresa a través de sí misma, entonces a través de, de las personificaciones, de las imágenes que surgen, de la patología también. Pero entonces, ya él lo mencionaba un poquito parte de la palabra, que estas cuestiones de la misma personificación han sido relegadas a un segundo plano, que no deben de ser tenidas en cuenta, que deben de ser expulsadas, rechazadas, porque es algo que está fuera del yo, algo que rechaza y algo de lo cual él no puede manejar. Entonces, aquello, todo lo que él no maneja, entiende y pasa por la razón, la ciencia y la fe, entonces no es digno de ser aceptado y acogido en el mismo, pero es decir, se está rechazando el alma en esa manifestación tal como está apareciendo ahí. Así es, porque algo que pone, algo en lo que hace énfasis Hillman es que el alma es pluralidad, el alma es policéntrica, ¿no? Él hace una diferenciación, ya la habíamos visto un poco, pero cabe tocarla un poco más. Él hace una diferenciación entre precisamente el politeísmo y el monoteísmo. ¿Sí? Y cuando hablamos de politeísmo y monoteísmo, estamos hablando de la diferenciación también entre las religiones paganas y la religión cristiana. ¿Sí? La religión cristiana, como todos nosotros sabemos, es una religión que está basada en el culto a un Dios específico. Este Dios que tiene personificaciones además, eh, eh, es un elemento rector a través del cual no hay otros dioses. Es decir, este Dios absorbe todas las deidades a su alrededor. Hay incluso estudios que muestran que en un principio este Dios específico, ¿sí? Jehová, Yahvé, ¿sí? Tenía o pertenecía a un panteón determinado de dioses. Sin embargo, en el transcurso de la construcción de la religión judio-cristiana, este Dios se va convirtiendo en una imagen cada vez más abstracta que sintetiza en esa misma abstracción, en ese mismo concepto de un Dios sin rostro, de un Dios cada vez más, ¿cómo se llama? Indiferenciado, va sintetizando todos los elementos de la divinidad que hasta entonces, ¿sí? Se depositaban en varios dioses. Por ejemplo, cuando nosotros volvemos a Grecia o a otras culturas más antiguas, ¿no? Como Por ejemplo, la Mesopotamia, India, Egipto, la cultura japonesa, la exactamente. Sumeria. Sí, y fíjate, en la cultura japonesa los dioses perviven en todo momento. Es decir, por ejemplo, en la Grecia antigua tenemos un número determinado de dioses que representan, por ejemplo, muchos elementos de la psique de ese momento, de ese contexto histórico De ese determinado. tiempo. Sí, ¿no? En el sintoísmo, por ejemplo, en el antiguo Japón, los dioses están en todo, ¿sí? Es decir, hay miles, millones de dioses alrededor del mundo y en la misma naturaleza. Un poco de esto, por ejemplo, lo podemos nosotros percibir en las películas que hace ¿cómo se llama este autor? Hayao Miyazaki. Ahí- no, no lo conozco. Yo sí No, sé que, yo no lo conozco. Yo sí sé que en Naruto Shippuden, pues, si uno, yo que he visto Naruto, sí se toma como ciertos dioses en Naruto, como Tsukiyomi, Amaterasu, Susanoo, pues, que ya yo empecé a leer un poquito. Entonces, que uno sabe, pues, que sí hay como una relevancia, pues, de la pues, en los dioses, en este caso, pues, en Japón. Y no, entonces, que, no recuerdo, estoy confundiendo el nombre y estoy confundiendo con Hayao Kawai, me parece. Vamos a ver, el punto es bueno, este. En las culturas ancestrales, los dioses son múltiples, ¿sí? Hay una polivalencia de dioses. En el cristianismo, en cambio, solamente hay un Dios que rige y que es el elemento nuclear y el eje a través del cual la condición de lo divino se experimenta. sí, un eje rector. Exactamente, tanto. Ahí podríamos hacer una crítica al eje yo sí mismo junguiano, o sea, como ese principio rector entonces entre yo y el sí mismo como una conducta para usted puede realizar eso, es decir, es una sola nomás, es una sola la cual lo que posibilita ese contacto con con esta divinidad, con el sí mismo, que como ya lo mencionamos anteriormente, eso es un yo repotenciado pues como en su máxima expresión.
pero que en el mismo junguianismo hay en esa relación eje yo sí mismo, ahí hay una cuestión monoteísta, monista, como también lo dice Jung. Ok. Esta situación, John, implica que la visión cristiana obviamente va a tener, o sea, todos los elementos de las culturas en las que se inserta, los va a determinar, los va a absorber de tal manera que los va a convertir en elementos de su propio panteón monoteísta, ¿sí? Ya no va a haber dioses, ya va a haber un conjunto de ángeles, demonios, espíritus, santos. Todos esos elementos se van integrando en el colonialismo con el que el cristianismo se impone en los pueblos en donde va emergiendo, ¿sí? Tiene esa relación, es decir, tiene la característica de absorber todas las experiencias de la divinidad a un solo eje, ajá, que de alguna manera este, se vuelve hegemónico frente a todas las demás posibles experiencias de lo divino, ¿no? Esto lo ponemos entre paréntesis. Acuérdate que estamos hablando de Hillman en particular. Si hablamos de Gigeri, esto, por ejemplo, nosotros tendríamos que decir que es el camino natural de la propia conciencia para volverse consciente de sí misma. Es la construcción del alma en el proceso de volverse cada vez más hacia la negatividad de sí misma. Pero en Hillman esta situación es problemática porque para él quiere decir entonces que la psique queda relegada a un solo elemento rector, que en la época moderna recae lastimeramente en el ego, ¿sí? Entonces el ego se convierte en la visión hegemónica a través de la cual nosotros observamos todos los elementos psíquicos. Y este monoteísmo, que es un monoteísmo cristiano, ¿sí? No permite que el politeísmo de la psique y la múltiple variedad de los elementos psíquicos se puedan expresar. Esto obviamente no solamente ocurre en el proceso psíquico personal, sino que ocurre también a nivel cultural. Por ejemplo, en lo que muchos historiadores, muchos psicólogos llaman el desencantamiento del mundo, ¿sí? Cuando el mundo, antes en el politeísmo, era un mundo animado, un mundo en donde los árboles tenían conciencia, donde uno podía hablar con los ríos, en donde el mundo férico convivía con el mundo normal, donde ¿cómo se llaman? Los espíritus estaban presentes en todo momento. Pero con el tiempo, sí, estos elementos se van volviendo cada vez más relegados. Y también ahora tenemos un mundo que ya, digamos, no puede expresar esa animación que en algún otro momento tenía. El mundo se ha desencantado. De ahí que muchos pensadores aboguen por lo que se ha llamado, y que Morris Berman, por ejemplo, en un libro habla de ello, llama el reencantamiento del mundo, es decir, la necesidad de poder otra vez ver la experiencia psíquica en todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Incluso muchos comentan que nuestra propia experiencia de destrucción y devoración del mundo natural implica eso, implica la poca empatía que tenemos con la conciencia psíquica que ocurre allá afuera de nosotros y que no es de nosotros. Sí, pero fíjate que eso también se viene como a dar un poco también, digamos, como por esta misma constitución del cristianismo y de esa vida del más allá. Es decir, hagamos y deshagamos acá, que allá tenemos una vida muchísimo mejor. Entonces, cogemos entonces del mundo y de la tierra como esta función de que podemos hacer con ella lo que se nos plazca, lo que nosotros querramos porque Dios no la ha dado, pero que en sí en ese disfrute y en ese derroche total no nos hemos dado cuenta que había habido pues como, es decir, como un nihilismo, como una negación ante lo que la naturaleza en sí misma y todos sus elementos constituyentes también tenían, como vos estás diciendo, una animación, tenían
una vivencia psíquica. Eso más o menos lo plantea en el Mahabharata, cuando en el panteísmo, donde Dios es todo y Dios está en todo, es decir, donde hay una animación constante, donde nada es quieto y donde todo tiene vida, y es decir, donde hay una representación en cada uno de estos elementos de la naturaleza, pero que, pero que también como a medida que ha ido pasando, pues como también el tiempo y como esa, lo voy a decir así, como cómo se ha apoderado, es decir, este monoteísmo aún mucho más, entonces ha relegado y ha dejado como en segundo plano a la naturaleza, es decir, donde esto no importa nada, donde esto no es animado, donde esto no tiene una vida, no tiene una manifestación psíquica, ahí donde está el alma, entonces se deja ya a algo que no importa, algo que después Gigeris va a decir que la naturaleza ha muerto también. Así es, ¿no? Y ahora, cuál es la manifestación en nuestra época moderna de este monoteísmo? Pues obviamente el individualismo lacerante que vivimos en todo momento, ¿no? Es decir, este centramiento que tenemos en el propio individuo, un centramiento en donde creemos, en donde el individuo es un elemento inflado, es un elemento que está sobreexpuesto y ante el cual, por ejemplo, la psicología sirve como un discurso reforzador del ego en este sentido, ¿no? Nosotros lo vemos cuando la psicología hace un énfasis en la vida del sujeto, en el desarrollo del sujeto, ¿sí? En las necesidades del sujeto, en la terapia del sujeto, en el crecimiento del sujeto, en la búsqueda del sujeto por el significado. Sí, Todos estos elementos, de alguna forma, aunque parecen, digamos, poner en contacto al sujeto con su propio contexto psíquico, no lo hacen, sino al contrario, vuelven otra vez a estos elementos, convierten a estos elementos psíquicos en propiedades del sujeto, en propiedades del individuo. Ajá. Pero el individuo ni siquiera es dueño de sí mismo. Cuando al sujeto, cuando al ego, lo cargas de demasiados elementos, ¿sí? También esta situación se convierte en algo demasiado pesado para su propia estructura. Un ego cargado con una responsabilidad, digamos, con la responsabilidad tremenda del mundo psíquico, ¿sí? Pues sí, perdón, ¿sí? sí, ahí podríamos hablar del proceso de individuación, que Gigelis lo va a decir de una manera muy magistral, creo que en la vida lógica del alma, cuando él dice, yo le dejo a los seres humanos la carga del proceso de individuación, algo que ya él mismo dice que ya eso se superó ya en el siglo pasado, y que uno también nota en ciertos psicólogos y en ciertos analistas esa individualidad, esa necesidad entonces de individuarse, de integrarse, de ser mejor, de autoconocerse, pero que no es nada más que el mismo reforzamiento del mismo ego. Así es. Y esta tiranía del ego tiene muchas consecuencias, incluso para el ego en sí mismo, ¿no? Bueno, pero ya nos saldríamos del tema en particular, pero pues allí están, por ejemplo, los análisis de Foucault, los análisis de Bailos, el análisis, por ejemplo, que hace este Byung-Chul Han, ¿no? Es decir, de Sí, esta situación en donde él comenta muy claramente que este centramiento en el discurso psicológico del siglo XX y del siglo XXI implican a la larga un elemento político frente al sujeto. Cuando el sujeto se hace cargo o se tiene que hacer cargo de su vida psíquica completamente, se hace responsable de ella, entonces convierte este mismo sentido de identidad en una mercancía con la cual trabajar. Es sí, decir, convierte su propia vida psíquica en una mercancía y asimismo en un objeto de cambio. Por lo tanto, en un elemento explotable, perdón, del sistema capitalista. El sujeto sí, se convierte entonces en una moneda a través de la cual constantemente va alimentando el engranaje del sistema. sí. Byung-Chul Han dice en La Sociedad del Cansancio que Ujú. ya no es el sistema quien nos explota, somos nosotros los que nos explotamos a nosotros mismos. Estamos entonces en la sociedad del rendimiento, en la sociedad del cansancio, en la sociedad
donde el otro no existe, donde todos tienen que ser cortados con la misma tijera, del mismo molde y seguir pues como unas circunstancias psicopolíticas, reduccionistas, reductoras de un solo principio constitutivo de cómo debes de ser y cómo debes de actuar, cómo debes de comportarte, cuáles son los parámetros que debes seguir para poder, digamos, hacer parte y encajar, digamos, en el mismo sistema. Pero entonces, él dice que la supremacía prácticamente del ego es no nada más que una constitución de la misma decadencia, ya lo digo yo en mis palabras, de la misma decadencia y lo reduccionista en lo cual ha quedado su vida psicológica. Así es. Y entonces él ahí va para ya terminar un poquito ahí donde hasta incluso él en la depresión va a decir que, que la depresión es una relación exacerbada con usted mismo, donde no hay eros, donde no hay el otro. Ojo, pues que aquí con Gilman ya le daríamos otra visión, pero que esa depresión no es más que es otro síntoma también de autoexplotación, de ese mismo monocentrismo en el cual vos te ves forzado siempre a actuar, siempre a vos ser vos mismo, siempre a producir más, a rendir más, a ser parte más del sistema, ser exitoso, ser productivo, viva, ser feliz, ser el mejor. Y son cosas nada más del mismo ego y que las terapias modernas, cognitiva, el humanismo, que Hillman también lo va a criticar más adelante también, el humanismo son psicologías que repotencian el yo, supuestamente pensando que eres libre y que están desencadenados y que están desencajados de un sistema, pero que en últimas instancias están haciendo más parte de un sistema al optar muchísimo más por un crecimiento personal, por un autoconocimiento, por una forma de poder encajar en el mundo. Exactamente, sí, exactamente, ¿no? Entonces, hay mucha tela ahí. Fíjate que esto que decías acerca de la depresión, más tarde lo va a decir Hillman también, es decir, ante una sociedad que se ha volcado hacia la acción, hacia la acción maníaca, ¿sí? Hacia el hacer sin ser consciente de lo que se hace, pues obviamente va a traer como necesidad eh, un, un conjunto de enfermedades depresivas, ¿sí? Que detengan al individuo y que le permitan nuevamente, otra vez, ¿sí? Apreciar lo que Han va a llamar el aroma del tiempo, ¿no? Es decir, esta lentitud que se va constelando en las relaciones entre los sujetos y el mundo y que es tan necesaria para poder hacer reflexión de las propias circunstancias. De pronto, Ok, a quien le interese son estos, vea. exactamente, ¿no? Oye, qué libros tan chiquitos y tan caros. Sí, oigan, este casi me quiebra. Sí, no juegues. Sí, Pero bueno, ahí poco a poco, ¿no? sí. Lo que pasa es que debido a a la evaluación de esto, hermano, como Latinoamérica, como Sudaca es hermano, nos toca, sufrimos las consecuencias de los malos gobiernos, pero bueno, en todo caso, todo Mira, por amor al conocimiento. nada más para cerrar esa situación, y ya que salió el tema A luz. sí, ante esto, hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama La industria de la felicidad, de William Davis. Entonces, muy interesante, déjame te lo enseño. Por ejemplo, mira, aquí está. La industria de la felicidad de William Davis. Entonces, por ejemplo, y otro libro, el de Bárbara Henrich, Sonríe o muere. Son dos libros muy interesantes para hablar acerca de ese tema de la explotación del individuo a través de el trabajo psicológico y el discurso psicológico que se nos vende desde la psicología académica hasta la industria de la autoayuda, ¿no? Que es una pandemia en este momento. Pero bueno, esos son ejemplos de lo que Hillman va a llamar el monoteísmo del ego, ¿no? El monoteísmo que implica, ¿sí? El centramiento en un solo elemento de la psique, que en este caso es el ego, y el acto de desechar todos los otros elementos o integrarlos dentro del propio ego, ¿no? Entonces,
Este ego es un ego cristiano, ¿sí? Un ego que como el cristianismo embute dentro de sí mismo todos los otros elementos psíquicos y los ve como si fueran parte del mismo. ¿sí? O los rechaza o no los acepta porque no van con, digamos, con su moral, con sus principios, con su forma constitutiva, entonces los rechaza, los da a un segundo lugar y ahí podemos decir un poco en este caso entonces la depresión, ay no, no quiero estar deprimido, tal cosa, entonces venga, hagamos terapia cognitiva conductual, focus y venga, metámonos un buen ayahuascazo y listo, y salgamos de la situación. No quiero vivir la crisis Entonces, existencial, no quiero vivir la patología, no quiero vivir la ansiedad, no quiero vivir el trastorno límite personal que me está apareciendo, no quiero vivir nada. Entonces, son rechazos en las formas en las cuales el alma está apareciendo y se está presentando. los demoniza, John, así como el cristianismo Los convertía en demonios sataniza. aquellos elementos que no eh, de alguna manera que no concertaban con su propia visión del mundo, esos elementos se convertían en demonios. Ujú. O sea, en situaciones adversas ante las cuales el sujeto tenía que alejarse. Bueno, nosotros hacemos lo mismo con los elementos psíquicos que no nos parecen adecuados, como la depresión en ese sentido, pero no solamente eso, sino también con los elementos de la fantasía que se nos aparece. Mira, hay una situación muy común entre los pacientes. Los pacientes regularmente imaginan, cuando tienen un proceso de angustia, un proceso de dolor, un proceso de pérdida, un proceso de incertidumbre, los pacientes imaginan, surgen imágenes de ellos. Entonces, ah, por ejemplo, un paciente puede ir por la calle ante una situación particular e imaginar algo, ¿no? Imagino que mato a mis padres, imagino que mi familia muere, imagino que abuso de alguien en particular, abuso sexualmente, abuso verbalmente, abuso de cualquier forma de alguien en particular. Imagino que aparece una gran bestia frente a mí y me devora. Imagino que soy crucificado en algún evento. Fíjate que estas imágenes que que voy relatando, las voy recordando de elementos en mi propia práctica terapéutica. Estos elementos, fíjate, yo he escuchado a los junguianos trabajar con estas situaciones y lo que hacen es, en lugar de tomarlos como tal, en lugar de darle su propia dignidad, lo que hacen es domesticar las imágenes. Ajá. Bueno, ahora, ¿qué necesita esa figura de ti? Pregúntale a ese lobo feroz, a ese felino que se te aparece y que te quiere destrozar. Pregúntale qué necesita. Bueno, empiezan a hacer todo un trabajo con estas imágenes, de tal manera que el felino que al principio quería destrozarme acaba convirtiéndose en un amigo mío, acaba apareciendo en mis propias imágenes y se convierte en un gatito domesticado con el cual yo puedo convivir. Estas imágenes de los padres que yo mato, por ejemplo, se convierten al final en el perdón hacia los padres. Yo perdono a los padres y las imágenes de los padres se convierten en padres amantes que ahora se integran ante mí y me vuelven un hombre más completo y todas esas situaciones. Es el trabajo que Una se función hace. muy compensatoria con las imágenes. Exactamente, es decir, los psicólogos imponemos una moral cristiana frente a las imágenes y les decimos que tienen que comportarse de cierta manera. No, no, no puedes matar, no puedes asesinar, no puedes devorar. Tu imagen tienes que convertirte en un elemento integrador y que desarrolle y que además estructure mi propia relación con el ego, ¿no? Qué terrible es esta situación, porque entonces en ese momento la imagen se convirtió en un instrumento, la imagen se convirtió en algo que no es ella misma, o sea, la imagen se domesticó, pero la imagen no tiene que domesticarse, John, la imagen es salvaje. Por ejemplo, cuando en terapia a mí me aparece un elemento así, a mí mismo o al paciente, porque bueno, hay que decirlo,
como terapeutas, también a nosotros se nos aparecen imágenes particulares. O sea, no solamente el paciente está trabajando, nosotros también somos parte de ese proceso y estamos involucrados, aunque no lo queramos admitir. Admitir, perdona que te interrumpa, por ejemplo, poner un ejemplo, cuando el terapeuta se le viene una imagen de teniendo una atracción sexual o sexo con su paciente, una imagen donde, por ejemplo, dice esta paciente, yo lo voy a decir en términos paisas colombianos, esta paciente, ay, no es que eso suena muy fuerte, bueno, es una incompetente, no se da cuenta de lo que digo. Entonces, como una imagen de por debajear al otro y de creerse que él está en una supremacía también, o la imagen de que él es el salvador, de que tiene la verdad de todo. Exactamente, ¿no? Y son imágenes importantes, es decir, son imágenes que tienen que aparecer ahí. La mayor parte de las veces también nosotros como terapeutas reprimimos esas imágenes y las convertimos en alegorías. Más adelante vamos a ver en qué consiste esa concepción de alegorizar. Mm, Pero no tendría que ser así. Cuando en consulta, por ejemplo, aparece una imagen particular muy violenta, muy sangrienta, muy fuera de las normas éticas a las que estamos acostumbrados, hay que seguirla, ¿sí? A la imagen no se le tiene que coartar, a la imagen se le tiene que seguir para ver qué quiere la imagen sobre sí misma. La imagen tiene que quedarnos claro en ese sentido, no está hablando de nosotros. La imagen no está hablando de lo que necesitamos. Y la imagen no aparece para que nosotros aprendamos algo. La imagen es una expresión propia de la psique, que es autónoma y que es distinta en muchas ocasiones a lo que nosotros somos. Y es un elemento propio para sí. Entonces el consejo y la guía regularmente que se le da a un paciente cuando aparece una imagen, por ejemplo, sueño que quemo la casa de mis padres, es quémala, ¿no? Sigue, o sea, continúa con esa imagen, no la reprimas, ve hacia dónde te lleva esa imagen en particular, ¿sí? Imagínala, síguela imaginando. La mayoría de las veces cuando aparece una imagen así, lo primero que hacemos es echarnos para atrás y soltar esa imagen, ¿no? Reprimir y decir, no, 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 ¿por qué está pasando eso? Que no ocurra. ¿Qué pasaría si hacemos lo contrario? Si seguimos con esa imagen, bueno, a ver, estoy quemando la casa de mis padres están muriendo dentro de esa casa, oigo sus gritos, me siento yo, tengo una cierta sensación de lo que les está pasando. Eso, además de darnos datos acerca de lo que el proceso psíquico está desarrollando en ese momento, ¿sí? También en algún momento nos puede ayudar como personas, a que al final la psicoterapia tiene ese proceso, a entrar en contacto con nuestro propio mundo imaginario, con el mundo del psicológico que está ahí expresándose como tal, pero siempre y cuando no reprimamos lo que está sucediendo ahí. Sí, ahí habría que hacer lo que dice López Pedraza, adherirse a la imagen, Así es, acompañarla, seguirla, contemplarla, ver hacia dónde nos guía y hacia dónde nos lleva, porque el gran problema que hasta incluso tiene muchos arquetipales también, desgraciadamente, es que también a la imagen la relacionan entonces con un mito. Tal imagen aparece, entonces inmediatamente la amplifican entonces con un mito, la relacionan entonces con un cuento, con una historia, con algo supuestamente para amplificarla, pero en sí misma la imagen tiene todo lo que necesita para ella autoexpresarse, para manifestarse, para amplificarse, en cuanto yo mismo la voy acompañando también en ese proceso, también en ese acompañamiento. Este Tom Marland decía, "Ay, yo es que yo no me canso de repetir esto, hermano, porque es que me parece que eso fue como tan acertado cuando él dice que la psique tiene su tiempo y tiene su lentitud. Lo mismo pasa con la imagen. La imagen también tiene su proceso, tiene su lentitud, tiene esa manifestación que se va dando a medida que nosotros la vamos transparentando. Ahí me adelanté un poquito, pero la vamos acompañando y le vamos haciendo como ese acompañamiento fenomenológico a ver hacia dónde nos lleva y qué necesita ella de sí misma y hacia dónde se está llevando también ella que, que muchas, que como vos estás diciendo, se cercena
se pone en el hecho de Procusto, se pone a las necesidades del ego de lo que yo necesito, es decir, esta imagen está a mi servicio, yo no al servicio de la imagen. Entonces, es ahí, por ejemplo, donde se le puede hacer entonces esta crítica al junguianismo clásico y también a muchos arquetipales también que se dicen que siguen pues esa retórica, es decir, el acompañamiento de Hillman, pero que en realidad no lo hacen, sino que todo lo contrario de... se descentralizan de Hillman y vuelven otra vez a las necesidades del ego. Gigeris lo decía muy bonito en una entrevista que le hicieron, en una carta que le mandó a Marcos Quintay, donde él decía que Hillman también se encargó de pavimentar el camino a aquellos que más adelante también lo tergiversarían también en sus ideas principales. Y entonces eso también entra también a pasar muchas veces con el trabajo con las imágenes o con las mismas personificaciones que van apareciendo. Entonces, como estaba diciendo Alejo, si en ese caso, por ejemplo, a mí aparece la depresión, ¿qué necesita de mí esa depresión? ¿Hacia dónde imaginalmente cómo se manifiesta, qué expresa en sí misma, qué muestra, cómo va ella misma emergiendo y evolucionando y cómo ella misma se va interiorizando también en ese proceso? Y más lo que yo hago es ser como un observador de ese mismo acompañamiento de esa imagen hasta que ella en sí misma se individúe, más no yo, que ya yo en ese proceso también salga tocado, sí, pero cuando yo quedo ya como en un segundo lugar y le pongo a presión a la imagen, puedo que hasta incluso me puedo neurotizar menos, porque estoy acompañando en ese proceso, porque estoy como, decirlo en términos, en términos de Gigris, tengo una noción psicológica y me pongo a la altura de eso que está emergiendo y lo que la imagen en sí misma está mostrando. Ok, incluso ya el término individuación de la imagen sería ya exagerado en ese sentido, puesto que la individuación ya implica un objetivo en particular, ¿no? Pero eso lo dice Gilman, no lo digo yo, lo dice Gilman. Así es, ¿no? Y nosotros podríamos decir que la imagen tendría que seguir su propio proceso, que no siempre es, o sea, no siempre cumple con los estándares de nuestros propios objetivos. O sea, la imagen no tendría que llegar a, por ejemplo, esto lo hacen mucho psicólogos desarrollistas, como por ejemplo Neumann, bueno, Eric Neumann en su, ¿cómo se llama este libro acerca de La gran madre, el origen de la conciencia. el origen de la conciencia, por ejemplo? Él va desarrollando estadios a través de los cuales la conciencia va emergiendo, ¿no? Cuando Eric Erickson, por ejemplo, habla acerca de los estadios psicogenéticos, cuando Piaget, es decir, cuando todos estos psicólogos hablan de la situación de la psique en forma de estratos, nosotros estamos ya ahí ante una imagen rectora, ante una imagen normativa que nos dice que la psique tiene que seguir ciertos pasos y ciertos elementos. Eso obviamente pone en conflicto a la propia psique, porque entonces nuestro abordaje de lo psíquico ya está encerrado en ciertas categorías, en cierta temporalidad, que es nuestra temporalidad, no la temporalidad de la imagen. Ajá, es decir, ya impusimos nosotros un programa acerca de cómo tiene que ser, cuando nuestra labor como psicólogos es estar atentos a la propia necesidad de las imágenes psíquicas, de los procesos psicológicos y a sus propios tiempos. Es decir, estar a la expectativa de lo que ellos quieren para sí mismos. Como psicólogos, por ejemplo, se nos enseña que tenemos que estar atentos al paciente, pero no se nos enseña que tenemos que estar también atentos a lo que se expresa a través del paciente en particular. Pero bueno, por lo tanto, John, este sentido de integridad que tenemos en psicología y que tenemos como personas es también una imagen que podemos criticar como tal, ¿sí? Es una imagen que trastorna todas las otras imágenes, porque no somos un individuo íntegro, somos muchos individuos y la integridad tiene sus costos. Por ejemplo, pensaba en el fenómeno de escuchar voces, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a escuchar voces, es decir, cuando un paciente llega y dice, es que estoy escuchando voces,
hay una voz que me habla, ¿sí? Paso por una calle y escucho la voz de... Es decir, en ese proceso, nosotros inmediatamente pensamos como psicólogos, de alguna forma, que ya hay una patología determinante ahí, ¿no? Una psicosis, ¿no? Un posible quiebre psicótico, una personalidad paranoide, es decir, hay ciertos elementos que tenemos que arreglar porque esas voces no se tienen que escuchar. Pero si somos más abiertos ante esa situación, podemos darnos cuenta de que el escuchar voces es un fenómeno muy común, ¿sí? Muy común en las personas. De hecho, el escuchar voces para psicólogos como, por ejemplo, Julian James, no es sino el remanente de procesos evolutivos de la conciencia que ya se dejaron atrás, pero que aún están dentro de nosotros, ¿no? Es decir, para Julian James, no sé si tú alguna vez has leído ese libro, El nacimiento de la conciencia en el rompimiento perdón, El nacimiento de la conciencia en el rompimiento de la mente bicameral, ¿no? Primera vez que lo escucho, no Es lo conozco. del cerebro bicameral. Es un libro genial, en donde Julian James rastrea, ¿cómo se llama? La evolución de la conciencia en un fenómeno particular, en donde el sujeto, dice él, en algún momento, para poder entrar en contacto con su conciencia, lo que tenía que hacer era escuchar voces externas, ¿sí? De ahí, por ejemplo, los mitos y las experiencias del Antiguo Testamento. Dios habla, los dioses hablan. Cuando Homero comienza, perdón, cuando Hesíodo comienza, pues sí, cuando Homero, perdón, comienza la Ilíada, ajá, lo primero que dice es, canta, oh musa, es decir, la musa tiene que hablar a través de él. Cuando Hesíodo, por ejemplo, en la Teogonía, comienza la misma, primero canta las musas, primero invoca a las musas para que las musas hablen. Es decir, el sujeto antiguo, ¿sí? El hombre antiguo es un hombre que tiene la experiencia de la conciencia fuera de él. La conciencia es las palabras que se hablan a través A ver, de él, ¿sí? Que no son, no así, son, así no son pasó de con él. el Corán. El Corán se lo dictó fue el Corán, Dios se lo dictó a Muhammad a través de los sueños. Es decir, es que esto no es mío, esto me vino a mí a través de algo Exactamente. que muchas veces, entonces es ahí donde muchas veces también estos grandes relatos, los mismos que los escribieron dicen, esto no me pertenece a mí, esto es de otra persona. Y bueno, y hasta incluso en las antiguas tribus también, las antiguas tribus también tenían esa capacidad de personificar de los animales, las experiencias divinas, tanto que ellos tenían en ese momento y las creencias de sus dioses también, daban lugar a que fueran personificadas, a lugar a que fueran vividas y entendidas como una manifestación de algo divino, de algo sagrado que los excede a ellos pero que se manifiesta a través de ellos. Llega un momento, John, según Julian James, en que una catástrofe obliga a la conciencia a integrar estos elementos dentro de sí misma, ¿sí? Entonces, es lo que llama Julian James el rompimiento de la mente bicameral, es decir, una parte específica del cerebro muta o evoluciona de tal forma que esta conciencia, estas voces que eran necesarias para que el sujeto pudiera tener una conciencia del mundo, se convierten en parte de su propia identidad. ¿Qué implica esto? Implica que, por ejemplo, el escuchar voces es algo muy común y algo que nosotros como psicólogos inmediatamente patologizamos sin saber que es parte de la experiencia personal. Entonces, ¿qué pasaría si desde la óptica de James Hillman nosotros tomáramos estas voces como elementos normales de nuestra propia experiencia y en lugar de eh, de demonizarlos como si fueran espíritus que no tendrían que estar ahí, nosotros nos dejáramos llevar por esas voces, no nos dejáramos llevar de una forma, digamos, posesiva, como si nos poseyeran, sino pudiéramos nosotros reflexionar sobre esas situaciones. En general, ¿no? El ejemplo que nosotros tenemos como Pero junguianos.
pues Voy a obviamente, hacer una pequeña aclaración. O sea, sí, es decir, dejarnos es decir, dejar por, pero de una manera imaginal, reflexiva, de acompañamiento, no de una manera literal, de decir, venga, que se apoderó el putas de mí, entonces vamos a decir, no. Aquí estamos hablando en términos que son psicológicos e imaginales para que seamos claros pues en ese aspecto. Dale, Alejo, seguir. tenemos el ejemplo claro, nosotros como jungianos, del padre de nuestra teoría, ¿no? O sea, Jung, precisamente, en sus experiencias recogidas en los libros negros y en el libro rojo, hace esto. Ajá, entra en contacto con las imágenes del inconsciente, ¿sí? Con las imágenes que se le presentan y empieza a interactuar con ellas. No, o sea, Jung no le dice a Elías o no le dice a Salomé lo que tienen que hacer. Al contrario, aprende de ellas, conversa con ellas, crea a través de ellas. Al final, por ejemplo, nosotros tenemos al final de su obra, en un momento en donde está escribiendo estos elementos, eh, Jung escribe un pequeño tratado que son los 12 sermones a los muertos. 7 sermones. ¿Los 7? Ah, 7 sermones a sí, los los sermones muertos. a los muertos, tienes razón. Sí. Ah, no, usted está personificando mucho. Ya me quedé con el 12, no sé qué tendrá que ver conmigo eso. Ah, Pero, de pronto así un chance a ver si te ganas algunos, algo de más. sí, no, yo lo necesito para una nueva computadora. Ahí se la comparto a Milker, que también anda conmigo. Sí. Entonces, estos sermones a los muertos, tienes razón, los 7 sermones a los muertos, contienen ya la semilla de su obra posterior, pero de una manera intuitiva. Si nos quedamos nosotros solamente con ese proceso, si con el proceso de intuición y el trabajo con la imagen tal como se presenta, no es todo lo que tiene que hacerse en psicología. Nosotros tenemos la necesidad como psicólogos de reflexionar estas imágenes, es decir, dejar que estas imágenes se reflejen en nosotros y pensarlas. Ajá. Jung, el trabajo posterior de Jung es precisamente el proceso de reflexionar acerca de estas primeras imágenes que se le aparecen. Por eso yo creo que es desmedido y muy injusto este culto que se ha hecho últimamente al libro rojo en particular, ¿no? Como si el libro rojo fuera la obra máxima de Jung, Mm, cuando no es así. La obra de Jung parte, por ejemplo, de estas imaginaciones que ocurren en el libro rojo, que se expresan en el libro rojo, pero solamente son intuiciones, son un primer momento del gran trabajo que va a tener que hacer Jung para poder estar a la altura él de estas imágenes que se le presentan. Ujú. Pero no es sí, el trabajo final. sí, no, o como dicen mucho que es como la obra, o sea, es decir, como el centro, como el núcleo de todo el desarrollo de la obra de Jung, pero que Gigeris también más adelante también va a criticar eso, al decir que el libro rojo de Jung no es más que la captación de todo el proceso personal de la vivencia de esas imágenes que constituyeron en él, pero que no es, digamos así, pues como la Gran Biblia o el Nuevo Testamento, como lo quieren hacer muchos junguianos, o como tienen el libro rojo expuesto en un altarcito. Yo los he visto. Sí, ¿no? Exactamente. Ahora, bueno, eso en cuanto a la personificación, en cuanto al monoteísmo y el politeísmo. Sí, bueno, y haciendo una aclaración ahí que te voy a complementar un poco, es decir, que al despersonificarnos, al quedar solamente anclado a este monoteísmo, que a este yo titánico que todo lo puede, que todo está en relación a él y que todo se constituye en función de él, que todo está en centro de él, que todo el desarrollo psicológico corre a través de él, que la individuación pasa a través de él, que la vida misma en tanto proceso pasa, es decir, por todo este yo, y no hay otras formas de manifestación que exceden al yo, entonces va a decir Hillman, nos han desalmado al quitarnos las personificaciones, las manifestaciones en las cuales la psique, el alma misma se presentan, nos están desalmando
y nos están quitando otros modos de percibir y entender la vida y el alma entenderse a sí misma. Exactamente, exactamente, ¿no? Y precisamente frente a esa situación de ese proceso de desalmarnos, Hillman propone el personificar, ¿sí? Con el propósito, con tres propósitos en particulares. Uno es revitalizar las relaciones que tenemos con el mundo y con nosotros mismos, ajá, con las personas que están alrededor de nosotros. Más adelante vamos a verlo, o sea, Hillman dice que tenemos tan poco contacto con nosotros, con las imágenes del mundo y con las imágenes de los otros, que precisamente cargamos sobre los demás imágenes que no les corresponden. Y entonces la madre, ¿sí? O sea, mi madre personal carga con la imagen de la madre, ¿sí? Y entonces quiero que esa persona responda a, cuando yo me enamoro de alguien, quiero que la enamorada, ¿sí? La persona de la que yo me enamoré, cargue con la imagen de lo que yo pretendo o que se me presenta cuando yo estoy enamorado. Cosas así, ¿no? Entonces, rompemos y cargamos sobre nuestras relaciones situaciones que no tendrían que estar ahí. Otro propósito es el de darnos la posibilidad de concebirnos como entes fragmentados, como sujetos que no tienen una unidad en particular, sino que son, digamos, el conjunto de una multiplicidad de daimones que están expresándose todo el tiempo a través de nosotros. Y claro, hay un ego, hay una figura egoica que de alguna manera coordina, ¿sí? Nos conecta con la realidad, pero no es la única ni la más importante. Es importante, como decía Freud, para la supervivencia, ¿sí? Pero para la expresión de la propia psique en su contexto, también son necesarias las otras imágenes que están alrededor, ¿sí? Y que funcionan también como sujetos autónomos. Y el último propósito es fomentar la imaginación como la actividad creadora de la psique. La psique crea todo el tiempo a través de la imaginación y se va haciendo a través de la creación de estas personas subjetivas, ¿sí? Que aparecen a través de las imágenes y de las palabras que somos. Fíjate que en algún momento Hillman dice que ante esta situación de la que tú hablas, John, ante el ser desalmados por nuestra propia concepción del mundo, nosotros corremos inmediatamente a actividades que nos dan la sensación de que podemos otra vez ser reanimados, de que nuestra relación con los demás y con el mundo puede reanimarse. Por Sí, sí. ejemplo, el ocultismo, ¿sí? La ecología, el animalismo, el chamanismo, estos elementos, el uso de drogas, por ejemplo, Sí. nos dan la sensación de que otra vez estamos conectados con el mundo, ¿sí? O sea, el darnos el pasón, el irnos al peyote, a la ayahuasca, por ejemplo, Al nos da culto religioso que se meten unos viajes más cristianos que Sí, 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 pero yo no sé fíjate, si es peor la ayahuasca o un viaje de esos que hacen en los cultos de Pentecostés o evangélicos. fíjate que el problema el uso de estos psicotrópicos es que o sea, lo que queremos lograr ahí, no lo podemos lograr ya con esos elementos. El uso de la ayahuasca, el uso del peyote, el uso de estos elementos rituales, pertenecían a un contexto que fue muy, muy importante en algún momento de la propia historia de ese país, de esa región en particular. Pero, Pero de hecho, te voy a interrumpir ahí, pero de hecho lo utilizaban era precisamente para invocar también esas personificaciones así al es. Dios, al animal sagrado, a eso, o sea, tenían una intención muy específica, muy en particular de entrar en un trance, es decir, con ese animismo psicológico de otras formas de personificar o de esos dioses que aparecían ahí en ese trabajo que se hacía con la psilocibina, con la ayahuasca, con el yagé, etcétera, etcétera. Ahora lo hacen es como por relajo, diversión.
No todos lo hacen por relajo y diversión. Hay muchos que lo hacen en una búsqueda espiritual, digamos, honesta hasta cierto punto. El problema de esta búsqueda espiritual es que ya no está ahí. Es decir, lo que se busca en ese proceso ya se perdió hace mucho tiempo, ya no se puede recuperar. Y la negación ante eso que se perdió, ¿sí? Nos ciega ante lo que sí tenemos en este momento. Ajá, es decir, ya esos procesos rituales pertenecientes a una época determinada han sido sustituidos por otros procesos rituales que pertenecen a nuestra época en particular. Y a esos nosotros no los tomamos en cuenta. Es decir, las imágenes, digamos, en algún momento tenían, los sujetos tenían que recurrir a estos elementos para poder entrar en contacto con estas imágenes. Para nosotros es un poco más sencillo, porque estas imágenes ya forman parte de nuestro propio mundo, o perdón, del propio mundo de la conciencia, no de nuestro propio mundo, sino del propio mundo de la conciencia, y más difíciles por otro lado, porque estamos tan acostumbrados a ellos que se nos aparecen como algo baladí, como algo sin importancia. Entonces, no necesitamos ir al peyote, no necesitamos ir a la ayahuasca, necesitamos estar en contacto con nuestras propias imágenes tal como se nos aparece. Ajá. Entonces, a Sí. lo mejor pueden ser potenciadores en algún momento, pero nunca pueden sustituir el verdadero ritual moderno del contacto con la psique. Sí, yo quería hacer reflexionar un poco en relación a eso que vos estás diciendo, porque es que hasta incluso hay una huida constante de la psique, hay una huida constante de las imágenes que la psique se está mostrando en sí misma. Entonces, en esa huida, entonces vamos precisamente porque son imágenes, como vos decís, que pueden ser catastróficas, muy fuertes. Entonces vamos a este tipo de experiencias y de este tipo de experiencias también mucha mejor por unas imágenes que muchas veces también puede ser, entre comillas, más tranquilizadoras, o que si me aparecen de una manera más deformada, sé que puedo estar en un control o en algo a través del chamano o del guía que está ahí, pero intentando así extraer como una experiencia, una imagen que me posibilite, es decir, una comprensión de lo que me ocurre, pero para atenderme a mí mismo, pero no para, es decir, para atender al ego, pero no para atender a la imagen que está emergiendo en ese propio momento. Es decir, hay una huida a la imagen. Así es. Fíjate que precisamente frente a esta situación, Hillman presenta, o sea, ejemplos de cómo en la cultura moderna se han ido construyendo, por ejemplo, defensas en contra de la imagen, defensas en contra de la experiencia de lo psíquico. Él pone como ejemplo a un personaje en particular que es Marín Mersenne. ¿Sí? Este personaje es muy importante en esta situación. Marín Mersenne es un sacerdote en principio, pero también matemático y filósofo. Franciscano. Exactamente. Entonces, él en el Renacimiento se convierte en un centro, en un elemento, digamos, coordinador de los esfuerzos de un proceso que más tarde va a ser el racionalismo, es decir, eh, es contemporáneo, por ejemplo, de Descartes. Descartes es importante también aquí, porque Descartes cuando aborda el proceso de la conciencia, por ejemplo, el cómo nosotros percibimos el mundo, divide a la experiencia en dos tipos de experiencia en particular, ¿sí? Una res extensa y una res cogitans, ¿no? De la res cogitans nosotros no sabemos nada, no podemos nosotros aprender o experimentar de ninguna forma esa situación porque pertenece a lo abstracto, al mundo de las ideas. De la res extensa, en cambio, nosotros podemos saber todo, pero necesitamos atenderla en su propio proceso. Solamente podemos saber de lo físico y de lo sensible. Esto, no sé si te acuerdas de la sesión pasada, pero pues se parece mucho, por ejemplo, al mundo de lo sensible y al mundo de las ideas. Ajá. Yes. Sin embargo,
deja de lado, ¿sí?, el mundo intermedio que une a estos dos elementos, que es la imaginación. La imaginación ahí no es tomada en cuenta. Bueno, Mersenne, siguiendo esta misma lógica, en donde solamente lo sensible y solamente lo que se nos presenta es lo empíricamente reconocible, ¿sí? Sigue, por ejemplo, esta línea del empirismo y lleva, ¿sí?, sus esfuerzos a poder eliminar todo rastro, ¿sí?, de panteísmo, de politeísmo, ¿sí?, de magia, de cábala, de alquimia, de todos esos elementos que parecen mágicos y que nos conectan con la propia imaginación. Lleva a cabo un esfuerzo por eliminarlos de la propia cultura de su época. ¿Sí? Un esfuerzo que no es fructífero en su propio contexto histórico, pero que va a ser fructífero después. ¿Sí? Sí, cuando surgió el romanticismo, que el romanticismo otra vez vuelve a tomar esta importancia del politeísmo, de las imágenes, del paganismo, otra vez como una forma que es voy a decir así, pluridimensional misma de la psique, es decir, en ese romanticismo de esa época se vuelve otra vez como a retomar esa importancia de la psique y sus múltiples manifestaciones, o sea, porque con Mersenne lo que vos decís, él empezaba a cercenar y a cortar todo, es decir, aquí solamente es un solo Dios, una forma sola de pensar, de tener la razón, fe, etcétera. Lo demás es satanismo, lo demás es una cuestión que no converge con lo que Dios quiere de nosotros, con lo que Dios necesita y posibilita de nosotros. Entonces, lo que vos estás diciendo, todo lo que fue tanto la alquimia, la magia, el misticismo, fueron rechazados, fueron delegados a un segundo lugar o a un segundo plano porque no convergen, es decir, con esa imagen monoteísta, monocéntrica, de Dios y lo que necesitaba, de Merced en eso, lo que estaba posibilitando era decir solamente es un Dios único, verdadero, el cual le debemos rendir culto. Bueno, y así sigue siendo. y además, Pero que ese Dios del que habla Mersenne también es la razón en particular, la ciencia y la razón. Mersenne eso te iba a decir. ya es un elemento, digamos, eh, prefigurador de lo que va a ser la ciencia como tal. Nosotros podemos ver entonces aquí que hay una continuidad entre el cristianismo y la ciencia. Es decir, nosotros regularmente tendemos a ver una disparidad entre la religión y lo científico, y sin embargo, el cristianismo ya en los elementos que vamos desgajando en este momento, ¿sí?, vemos cómo se asemeja mucho a lo que la ciencia va a hacer en algún momento. De hecho, hay eh, una forma de análisis de la propia ciencia que la deriva del desarrollo del cristianismo. Fíjate, si nosotros situamos esto en un contexto histórico, esto va a ser muy importante para Hillman. Estamos hablando en particular del tema del Renacimiento. Ujú. El Renacimiento es esa época posterior a la época medieval, ¿sí?, que ocurre más o menos en el siglo XV y en el siglo XVI. ¿Qué ocurre en el siglo XV, por ejemplo? En el siglo XV ocurren los viajes de Cristóbal Colón. En el siglo XV aparece la imprenta. En el siglo XV aparece, por ejemplo, en la pintura, una técnica que se va a llamar punto de fuga. Es decir, antes del punto de fuga, las pinturas en la Edad Media eran pinturas planas que no tenían, digamos, otra dimensión que las dos dimensiones del espacio. Pero cuando aparece el punto de fuga, que es un punto que, digamos, en el que se puede colocar en cualquier espacio de la pintura y que atrae todas las líneas perpendiculares de la visión hacia ese mismo, crea la ilusión de un fondo, ¿sí? Entonces, las pinturas empiezan a cobrar una dimensión que antes no tenían. Y bueno, el Renacimiento en particular es esa época, ¿sí?, que se desarrolla sobre todo en la Europa occidental, sobre todo en Florencia, en Italia, que retoma los valores estéticos, morales y
y culturales de la antigua Grecia y parte de la cultura romana. Entonces, los retoma como modelos para poder empezar otra vez a pensar el mundo en particular. Esto lo vemos nosotros en el arte, ¿no? En artistas como Leonardo da Vinci, Vinci. como, Miguel Ángel. como Miguel Ángel, por ejemplo. Lo vemos ¿qué será? En historiadores como Giorgio Bassani, lo vemos en pensadores como Copérnico, como, Galileo Galilei. como Tycho Brahe, como Kepler, ¿sí? Como Giordano Bruno, por ejemplo, ¿no? Entonces los vemos en esos personajes que están buscando, ¿sí? Bajo cierta óptica que no era lo común en la Edad Media. Si nosotros, por ejemplo, vamos un poquito a la cosmogonía, a la visión cosmológica, por ejemplo, que ocurre durante la Edad Media, nosotros vemos que hay un mundo que está cerrado y está encerrado a sí mismo a través de las esferas celestiales. El mundo, ¿sí? Para los pensadores de la Edad Media, es el centro del universo. ¿Sí? La Tierra es el centro del universo, el Sol, la Luna y los demás astros giran alrededor o convergen alrededor de esta Tierra central, encerrados en esferas particulares. De tal forma que, que no se puede salir del mundo. ¿Sí? Cuando Copérnico, por ejemplo, habla acerca del heliocentrismo, ¿sí? En donde ya el Sol es el centro del sistema solar y los planetas son una serie de astros alrededor del mismo, y más allá hay infinitas estrellas, como decía Giordano Bruno, por ejemplo. Entonces nosotros nos damos cuenta que ya hay una contraposición en la visión de la conciencia y del mundo. Una contraposición en donde de un universo cerrado pasamos a un universo completamente abierto. Esto es lo que permite, por ejemplo, los viajes de Galileo, perdón, de Galileo, los viajes de Cristóbal Colón, los viajes de los conquistadores, por ejemplo. ¿No? Esto es lo que permite la gran explosión de la imprenta. Esto es lo que permite el florecimiento del arte y de una visión del arte que era impronunciable durante la Edad Media. El Renacimiento trae esto. Pero no solamente trae esto, el Renacimiento trae también una visión centrada ya no en la religión y en el Dios como tal, sino una visión que otorga una mayor importancia al hombre como sujeto, pero también al alma. Lo vamos a ver más adelante, porque Hillman bebe mucho del estudio del Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento y el De hecho, Romanticismo también. del romanticismo. De hecho, Hillman, junto con Pedraza y otros, estudian en algún tiempo en el Instituto Warburg, ¿no? Del Instituto Warburg, que es un instituto de historia en particular, en donde personajes ¿cómo se llama? Tan afamados como esta, la señorita Yates, ¿cómo se llama? No recuerdo, pero se enfocan en el estudio precisamente de la filosofía y del pensamiento renacentista, ¿sí? Entonces, no, esto es lo que nos dicen los libros de historia y lo que nosotros podemos, bueno, o lo que yo me acuerdo de mi propia educación en cuanto a esa situación. Pero también hay una faceta en particular del Renacimiento que es el Renacimiento mágico, ¿sí? Donde hay personajes como, por ejemplo, Paracelso, ¿sí? Como Agripa, como Ficino, como Giordano Bruno, como Pico de la Mirándola, que Como utilizan Flood el, también. perdón, No, Flood, pues no me acuerdo cómo es que es el nombre completo. creo que es Leonard Flood, ¿no? Sí. No recuerdo tampoco. Es decir, No, no que, recuerdo, pero sí. que ven un conjunto de correspondencias entre las imágenes, por ejemplo, de los astros, las imágenes internas de la psique y la capacidad del hombre de poder transformar el mundo, ¿sí? La magia del Renacimiento tiene esta cualidad,
es la capacidad de poder transformar el mundo a través de la correspondencia con imágenes. Ya habíamos hablado nosotros en la primera sesión acerca del Picatix, que es un libro de magia talismánica, por ejemplo. Pero, por ejemplo, la obra de Giordano Bruno en general, ¿sí? Es la obra de un mago, es la obra de un pensador, no de un filósofo al uso, ni de un científico como se pretende ver en Giordano Bruno, sino la obra de un mago que quiere atraer las imágenes y entrar en contacto con las imágenes para propósitos personales, para poder entender y concebir de una manera más amplia el universo en el que vive. ¿Sí? Cuando él está hablando del universo, cuando está hablando del mundo, no está hablando de lo que la ciencia habla, sino está hablando de una visión animada del mundo en el que se encuentra. ¿Sí? Es una visión que obviamente tiene como centro al alma en sí misma. Sí, porque lo que hace Giordano Bruno en esa época es que, a pesar de que ya tenían también un trabajo, es decir, se descentraliza también de ese monoteísmo donde Dios es fuente creadora de todo, Dios es fuente creadora de la vida, etcétera, 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 y le da esa posibilidad, digamos, como a las imágenes también como una forma también de constituir la realidad, de constituir el mundo, de constituir la vida, pero no es una sola, sino que son muchas imágenes, es decir, que son como la brújula por la cual él se basa para ir conociendo como una constitución de su obra y el devenir de su vida. Ok, entonces Mersenne, ¿sí? Marín Mersenne y el racionalismo, digamos, demonizan todos estos elementos y se esfuerzan por convertirlos en algo irracional, ¿sí? Vuelven todos estos elementos que pertenecen a la imaginación, al alma, en situaciones irracionales. Lo único que puede ser digno de estudio y de comprensión es lo racional, lo empíricamente demostrable, lo que podemos nosotros ver a simple vista. Ese es el primer obstáculo que tiene la cultura moderna frente a la necesidad de la imaginación de expresarse. El segundo, ¿sí? Es el nominalismo. Entonces, a lo mejor aquí habría que hacer un paréntesis en esta situación, ¿no? ¿Qué pasó ya? Sí, no, que dale, lo que pasa es que estaba pensando en eso, en el nominalismo. Sí, Dale, sí, sí precisamente, está en el segundo, pero vamos, démosle. ¿qué es el nominalismo en particular, no? El nominalismo nosotros lo podemos rastrear hasta la filosofía medieval, precisamente, en un problema de la filosofía que se llama el problema de los universales, ¿sí? A ver, vamos a entrar en terrenos que ya no nos pertenecen como psicólogos, ¿no? Pero Sí, bueno, es bueno, ese tema es muy interesante. yo creo Pero que dale, yo que yo creo que ahorita te es complemento. necesario. Cuando nosotros hablamos de universales, ¿sí? Estamos hablando de elementos intangibles que dan estructura a la realidad en la que vivimos. Ajá. ¿Cómo lo podemos entender de una manera más simple? Yo creo que el ejemplo claro en esta Bueno, situación es la película. yo lo he puesto así como que el nominalismo, para hablarlo en términos sencillos, como una forma, una sola forma que usted tiene para nombrar las cosas, no tiene más. Ok, puede ser. Sí, sí, o Pero sea, yo lo entiendo, sí, claro, porque es que el nominalismo niega entonces lo que es la universalidad de otras posibilidades también de vida, de ser, o que va mucho más allá, sino que es una sola forma que usted tiene, es decir, de nombrar las cosas. Voy a poner un ejemplo práctico, clínico. Ah, es la depresión. Ah, sí, la depresión es esto, esto, esto. No es más. sí, No es más. Entonces, no da una posibilidad
de amplificar, de ir más allá, digamos, de lo establecido, de lo que establece la misma palabra nominalismo, o sea, una sola forma, también yo lo defino así de una manera más sencilla de nombrar las cosas y que no hay nada más allá de eso, sino solamente lo que se reduce a eso, que se entiende, que se capta y que es, perceptible, observable y cuantificable y que ya se puede nombrar y que no hay otras formas. Ok, muy bien. Hillman, por ejemplo, alude a que antes del nominalismo, ¿sí? Hay una situación que llama realismo, es decir, la concepción de que los universales, de que las palabras, por ejemplo, ¿sí? Representan a los universales. A ver, déjame aclarar ese término de los universales. Platón, cuando enuncia su propia filosofía, ¿sí? Él dice que para que podamos entender nosotros el universo y el mundo, las cosas que están en el mundo, nosotros tenemos que remitirnos a arquetipos, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos preguntamos qué es lo que hermana y qué es lo que hace semejante a dos personas, qué es lo que se hace semejante a dos sillas, ¿sí? Y por qué una silla y otra silla se denominan sillas al mismo tiempo, por qué un árbol y otro árbol son denominados árboles, a pesar de que son individuos diferentes, él nos remite a, un, a una imagen, a un modelo, ¿sí? Sub, extramundano que él llama arquetipo. ¿Sí? El arquetipo, ¿sí? Es el arquetipo de hombre, por ejemplo, es el conjunto de todos los hombres y engloba en él a todos los hombres, pero no es ningún hombre, es la categoría mayor que le da sentido y le da forma a los hombres. Ajá. Entonces, estos arquetipos, ¿en dónde están? Están en el topos uranos, en el cielo, podríamos decir nosotros, allá afuera de las experiencias sensibles. Entonces, cuando nosotros intentamos entender el mundo, nos damos cuenta de que el mundo no es otra cosa sino la proyección sombría de estos arquetipos que son perfectos en sí mismos. Nosotros somos las imágenes imperfectas de esos arquetipos que nos preceden. ¿Sí? Bueno, Jung, por ejemplo, cuando habla de arquetipos, está aludiendo también a esta experiencia platónica. ¿Sí? Él no saca el término arquetipo de ningún lado, lo saca de Platón en particular y lo va construyendo de una forma distinta. Platón, Y hasta incluso contradictorio también, porque del mismo en arquetipos y el inconsciente colectivo va a decir que el arquetipo no es más que una idea. También él lo sí, menciona ahí. pero fíjate que Entonces, en ese sentido, Jung, en la relación que tiene con los arquetipos, es realista en particular. Vamos a ver esta situación. lo único que es que él se contradice en eso de muchas formas. Ok, ¿por qué enuncia esta situación Platón? Platón se contrapone, por ejemplo, en el Cratilo, se contrapone a la idea que tiene Heráclito acerca de la realidad. Como nosotros sabemos, para Heráclito la realidad es movible y transformable, nunca es constante. Cuando Heráclito dice, nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, ¿sí? Porque el río cambia, el río se va transformando continuamente. Heráclito lo dice desde la necesidad de poder concebir el mundo como algo que no es permanente y además como una crítica frente a las palabras que intentan de alguna manera asumir que, por ejemplo, el río es un objeto, ¿sí? Pero el río no es un objeto, el río no es un ser, el río es un proceso movible, solamente el nombre que se le da a un proceso, ¿sí? Que se va desarrollando y que nunca está estático. Entonces, para, para Heráclito, por ejemplo, los nombres sirven para detener los procesos, pero no son un proceso. Entonces, perdón, Platón contrapone su teoría de los arquetipos a esta concepción de Heráclito de esta situación. Heráclito, por ejemplo, en este caso sería nominalista. Uh-huh. Más tarde, después, Aristóteles, por ejemplo, va a construir una teoría que, digamos, retoma los universales platónicos, ¿sí? Pero ya no los ve como si fueran elementos externos,
sino que los introduce dentro de cada objeto, ¿sí? Dentro de cada fenómeno. Entonces, para Aristóteles, por ejemplo, el universal ya no está fuera, el universal está dentro de cada elemento. Y ese universal es la conjunción, ¿sí? De la materia y la forma. Es lo que le va dando, es la especie, ajá, es la especie que va alrededor de la cual se va construyendo el elemento. Mira, John, si nosotros podríamos hacer una traducción muy boba, obviamente, nosotros podríamos decir que Jung, digamos, en este caso, es un realista, ¿sí? O sea, es decir, cree que los universales están en el exterior. En cambio, Hillman sería se le llama esto realismo moderado, ¿sí? Sería un realista moderado, porque entonces los universales ya no están allá afuera, sino que los universales están dentro de cada una de las imágenes o de los fenómenos psíquicos. Ajá. Sí, En todo caso, Gehrig a lo mejor sería un sí. nominalista. Pero bueno, obviamente esto es mucho más complejo, pero No, Gigeris ya es otra, porque ya en Gigeris el asunto es mucho más complejo y... así es. Pero Entonces, sí, pero fíjate que es que la diferencia que se da, por ejemplo, entre Jung y Hillman en esa parte de los arquetipos es que los universales es una cuestión trascendente, es decir, que los arquetipos están por allá y que no los conocemos y que no tenemos pues nada en relación con ellos. Es decir, que que están muy lejos de nosotros. Mientras que en Hillman es esa forma de orientación que se está dando ahí constantemente y que tiene una performatividad y que es algo que nosotros podemos concretizar y decir, ah, sí, vea, es que esta experiencia y esto que está dando así, vea, sí, es el arquetipo. exactamente. Entonces, bueno, pero en ese sentido y en el libro de Hillman, el problema del nominalismo entonces es que al eliminar nuestro contacto con esos universales, hace que las palabras, o sea, las grandes palabras como amor, como justicia, como guerra, Mm, pierdan contacto con el substrato divino que les da, mm. que les da sus cualidades, ¿no? Que las llena. Las palabras se convierten solamente en nombres, ¿sí? Y Es ya, decir, la justicia no significa nada, la justicia no es nada más que un nombre que se le da a un conjunto de actos en particular. La vida no es otra cosa sino un proceso que se da en todos los seres que nosotros llamamos vivos. Pero esos elementos no tienen mayor dignidad que su propia existencia como palabras. Cuando no, para los realistas, por ejemplo, la palabra, ¿sí? Conlleva un poder psíquico, una dimensión psíquica que es invaluable. Ajá. Es como, por ejemplo, en esas tradiciones, ¿cómo se llama? De culturas antiguas, en donde el nombre en particular que se le da a algo implica un destino, ¿sí? Es decir, cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, en algunas culturas, dos nombres distintos. Un nombre que es el que damos a conocer y un sí. nombre que es el que solamente nos pertenece a nosotros. Y si alguien llega a tener contacto o llega a saber ese nombre secreto nuestro, puede tener poder sobre nosotros, ¿no? Es Sí, decir, ¿será que por eso tendrán poder sobre mí, hombre? bueno, pero tú, Sí, pero fíjate que yo te voy a complementar eso. sí, Yo no lo voy a hablar en términos más así tan filosóficos, yo lo voy a hablar mucho más imaginales. Es decir, que era lo que yo estaba hablando en relación de función a la depresión. Es decir, si la depresión solamente tiene, si la depresión es esto, es, digamos, entonces se caracteriza por estados de tristeza, de bajo ánimo, de no conectar con la vida, de no conectaremos con esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya ahí estamos nombrando a ciertas cualidades específicas que ya no tienen más. Pero si yo la llevo a términos imaginales, es decir, de estos universales, tienen otras connotaciones que vivifican la depresión, que la animan mucho más y que tienen un realismo que está ahí constante, palpable y latente. Es decir, que es una dinámica en movimiento constante que no es estática y que no es reducida. mira, esta situación con las palabras implica para Hillman
que nosotros somos inconscientes del poder mismo de las palabras. Pero ese ser inconscientes del poder de las palabras también implica que las palabras actúan sin que nosotros podamos tener un punto de reflexión ante ellas mismas. Y esto que tú dices, por ejemplo, en el fenómeno del diagnóstico. El diagnóstico en psicoterapia es un problema tremendo. Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente en particular, cuando le ponemos una etiqueta acerca de cuáles son sus características y cómo se apega a ellas, ese sujeto, ¿sí? No solamente en ese momento, digamos, ha obtenido una forma de categorizarse así, sino que se identifica y el diagnóstico muchas veces acaba poseyendo al paciente, ¿sí? Y acaba poseyendo también al terapeuta en términos de que ahora el terapeuta ve a los sujetos que tienen estas características a través de esa situación. Entonces, eh, en terapia, por ejemplo, muchos pacientes van con el fin de que el terapeuta les brinde una forma de nombrar a sus propios males, ¿no? Sus propios inconvenientes tienen que Sus tener un nombre. conflictos. Y entonces, ni el terapeuta ni el paciente tienen ahí conciencia del poder y de la fuerza y de la necesidad imaginal que está ahí en las palabras, pero sin embargo sirven a este proceso. El diagnóstico en este sentido es, digamos, es una expresión neurótica de la psique, ¿sí? Para poder entrar en contacto con estas figuras imaginales dentro de las palabras ante el cual nosotros, digamos, tenemos un acercamiento neurótico precisamente porque no somos conscientes de la profundidad y de la divinidad de las palabras. Sí, y eso era lo que yo iba a mencionar también muchas veces en relación al diagnóstico, es decir, con el nominalismo que se da también en las estructuras diagnósticas y de psicoterapia, es o también encerrar a las palabras en una estructura, en unas cualidades, en unas formas específicas y ya que no posibilitan, es decir, otras formas de dimensionarlas, de reflexionarlas, de pensarlas, de darles mucha más apertura a lo que, a decirlo así, a lo que ellas son también en sí mismas también y que pueden ir también construyendo también. Porque, ¿qué pasa? Porque en el nominalismo, entonces, cuando se le dan solamente unas formas constitutivas específicas que no niegan los universales también, entonces no hay una amplificación. Y eso se basa también mucho el mismo racionalismo también, la misma razón y la misma ciencia también en muchos casos también. Es esto y ya, no hay nada más. Entonces, eso también entonces lleva entonces a que la psique tanto en lo que es, busque otras formas de imaginar, busque otras formas de hacer alma, busque también otras formas en las cuales ella pueda verse vivificada y no se sienta como encerrada o enclaustrada solamente en unas formas de nombrarla y de categorizarla. Así es. Mira, para cerrar ya, John, porque ya es tarde en esta situación, Sí. No, podríamos yo lo decir dejo. nosotros que el problema de la relación que tenemos nosotros con el alma no es que nuestra propia actuar o nuestra propia cerrazón ante la misma y la imposibilidad de crear imágenes. El alma siempre está creando imágenes y el alma siempre está haciendo alma a través de sus propias imágenes. Pero nosotros estamos separados de esa situación. Y estar separados de esa situación implica precisamente una relación neurótica con el mundo y con nosotros mismos. Porque si esa, digamos, si nuestra función principal o si nuestra relación principal con el mundo es a través del alma y la imaginación, cuando nosotros actuamos como si no existieran, cuando nosotros actuamos como si las palabras fueran, como dice Hinman, flatus voci, ¿sí? Es decir, palabras vacías, entonces nosotros, digamos, no tenemos conciencia, no podemos reflexionar y por lo tanto no estamos a la altura de esos procesos que se van desarrollando en la psique a la que pertenecemos. Eso es
la neurosis en particular. Esa es una forma de la neurosis. Nuestra separación consciente, nuestra separación porque no somos conscientes y porque no queremos ser conscientes de la riqueza imaginal que ocurre en la psique. Y eso, y para también terminar un poco esta parte, es más o menos, yo también quería como entrar a connotación que la misma neurosis también se da es por el mismo nominalismo, porque no hay otras formas como tal de poder imaginar la experiencia, de entender la experiencia, de entender la palabra. No hay otras formas como tal de hacer alma y de darle lugar al alma, entonces también genera esa neurosis, porque como decía Gilman, el alma, el alma necesita ideas, el alma necesita ideas, el alma necesita también entonces de este constante fluir de imágenes que ella constantemente está destilando y que todo el tiempo está ahí en ese proceso, pero que por las mismas formas en que nosotros encerramos, expulsamos y no podemos darle otras formas de vivificar la imagen, que ella misma se entienda, de que ella se comprenda, darle en sí las manifestaciones que ella tiene. Entonces, ¿qué hay? Hay un encerramiento, hay una neurosis, hay algo que siempre nos está sacudiendo porque no tenemos otras formas como tal de poder nombrar, es decir, la experiencia, otra forma de poder darle lugar al alma. Y que eso era lo que estamos mencionando entonces un poquito, lo que pasaba, por ejemplo, con estas personas que también buscaban entonces esta experiencia entonces de animarse, de hacer alma. ¿Por qué? Porque entonces están buscando otras formas precisamente de poder nombrar y entender su vida más allá de ese nominalismo categórico de no permitir los universales de aquello que está constituyendo, es decir, la psique misma y que se expresa a través muchas veces del mismo individuo. Así es. Y por esa situación, Hillman va a verse en la necesidad de regresar a momentos históricos en donde estas situaciones hayan ocurrido por cuenta propia. Una es, para él, la antigua Grecia, otra es el Renacimiento y el Romanticismo posteriormente. Muy bien, pues yo creo que por mi parte es todo, John. Le avanzamos bastante esta vez a este librito. Apenas vamos a ver, vimos la introducción de personificar, ¿no? Ya Ah, vamos ahora sí a entrar a la diferencia entre personificar, personalizar pensar, y personalismo, sí, sí, ¿no? Y el animismo, ¿no? el Entonces, animismo. bueno, lo veremos en la próxima plática, John. Bueno, sí, a todos que tengan una excelente noche. No se le olvide pues que el Instituto Eleusi tiene actividades durante toda la semana. El sábado vamos a tener también entrevistas. Dentro de 8 días también vamos a estar entrevistando a Alejo, pero en este caso no desde Gilman, sino desde Gigerich. Entonces, los invitamos pues también para que se inscriban actualmente a los cursos que están activos, que uno que es Joom para la vida cotidiana, que lo empezamos el próximo jueves, el 6 de agosto, y que todas las personas que se quieran inscribir al curso donde se está estudiando el texto símbolos de transformación, todavía están las inscripciones abiertas. Todavía si quieren pues participar del estudio de este texto con Enrique Galán, que fue el que posibilitó toda la traducción de la obra de Jung pues al español. Entonces, todavía pues están pues como invitados si quieren participar de esto. De mi parte no queda nada más, hay que volver a los asuntos humanos demasiado humanos. Y bueno, que tengan una excelente noche y los esperamos dentro de 8 días entonces más con este tema de personificar. Alejo, muy buena noche. Buenas noches, John. Nos estamos viendo. Hasta luego.